Bueno, muchas gracias, Yulisa. Mi comentario va en el sentido muy similar al de Susana Gotró, y es referirme a algunas de las cosas que reveló la tormenta Laura, y que cada vez que afrontamos un fenómeno de esta naturaleza se sigue viviendo en el país, y es el problema que tenemos con el déficit habitacional y la situación de vulnerabilidad que viven muchas familias en la República Dominicana. Los gobiernos dominicanos, lamentablemente, han vivido de espaldas en cierta forma a esta realidad. Cada vez que viene una tormenta se activan los organismos competentes para afrontar esta situación, y más bien lo toman con paliativos que no solucionan el problema de fondo. Ese problema de fondo es un problema de inversión social, de inversión en reducir los niveles de desigualdad social. Y dentro de esa inversión para reducir los niveles de desigualdad social es esencial reducir este índice o este indicador denominado déficit habitacional, que no es más que una base de cálculo para establecer qué tantas viviendas faltan, o qué calidad tienen las viviendas, o si tienen condiciones medianamente óptimas para que un ser humano o un núcleo familiar pueda habitar en ellas. Entonces, ahí este déficit tiene una doble dimensión: la dimensión cuantitativa, que es la que establece la cantidad de viviendas que hacen falta, o mejor dicho, que no existen. Y por el otro lado, el déficit cualitativo, que se refiere a las viviendas que sí existen, pero que tienen problemas estructurales en su diseño, sea por la eficiente calidad de los materiales que se utilizan, por su ubicación, o por el escaso acceso que tiene algunos servicios, o la inexistencia de esos servicios adicionales, como son el servicio de energía eléctrica, el acceso a internet, el acceso a servicios básicos y esenciales. La Oficina Nacional de Estadística, en un informe que presentó en el año 2017, aunque ha presentado otros, pero este es uno de los que entiendo más fiable, ha establecido que el déficit total de la vivienda en la República Dominicana asciende a 1.985.263. Estamos hablando de prácticamente 2 millones, que de esa fecha acá, con el aumento de la población, debe ya superar los 2 millones, pues las políticas de inversión en vivienda no ha ido a la par con el crecimiento poblacional y con el crecimiento de la marginalidad. Entonces, en ese análisis que hace la Oficina Nacional de Estadística, se segrega en estas dos dimensiones que previamente he señalado, en la dimensión cualitativa y en la dimensión cuantitativa. En la dimensión cualitativa, las viviendas que no reúnen las condiciones mínimas para la habitabilidad son 1.417.492, para un 71.4%. Y aquellas que se necesitan, es decir, que no existen porque de alguna manera se requiere de algún programa de desarrollo de viviendas y de construcción de viviendas, son 567.771, para un 28.6%. Esta es una realidad que, como decía Susana Gotró, se nos presenta con una frecuencia cada vez mayor, en la mayoría de los casos por el tema del cambio climático, que es una realidad que nosotros no podemos cambiar y que no depende de nosotros. República Dominicana, en ese sentido, y en cierta forma el mal manejo de la inversión en vivienda, ha sido incluida en un índice de vulnerabilidad por el cambio climático, y especialmente el capítulo para América Latina y el Caribe ha colocado a República Dominicana como uno de los países de más alto riesgo de esta región, solamente superado en esa escala por Haití, Guatemala, El Salvador y Honduras, ocupando nosotros el 5º lugar. El primer lugar lo ocupa Haití, de países vulnerables; el segundo lugar Guatemala; el tercer lugar El Salvador; y el 4º lugar Honduras, y nosotros en el 5º lugar. Esto es un índice que mide la vulnerabilidad de las poblaciones en función de la marginalidad de un % importante de la población. Pero ahí también entra en juego otro índice que mide esa vulnerabilidad, que precisamente así se llama, Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos, o IVAC. Y este índice utiliza una plataforma nacional
porque es con auspicio del PNUD que se hacen estos levantamientos, y este índice ha establecido que el 30% de los hogares que están incluidos dentro del Sistema Único de Beneficiarios, mejor conocido como SIUBEN, el 30% de los hogares incluidos en ese índice son vulnerables. Es decir, que esa bomba de tiempo que estalla cada vez que un fenómeno natural, que un meteoro cruza, se acerca, se aproxima a la República Dominicana, es un tema que está estudiado, que está debidamente documentado, y ningún gobierno lo ha asumido con la entereza necesaria. A pesar de que está concebido como un derecho fundamental, lógico, de una dimensión prestacional, lo que implica que el Estado solamente está obligado a cumplirlo en la medida de que sus condiciones materiales así lo permitan. Pero así el artículo 59 reconoce este derecho como un derecho fundamental cuando habla del derecho a la vivienda, que al citar este artículo dice que toda persona tiene un derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. Y uno dice, bueno, letra muerta, esto es un sueño. Una constitución no puede ser un sueño o simple y sencillamente un simple programa o postulados abstractos que no se materialicen y que no se traduzcan en bienestar para el ciudadano. República Dominicana, si bien no es un país rico, sí tiene condiciones suficientes para al menos iniciar un plan que reduzca estas condiciones de marginalidad y que colocan al Estado dominicano, que colocan al pueblo dominicano en una posición de exposición muchas veces innecesaria. Las márgenes del río Ozama están llenas de viviendas que cada vez que llueve, que caen unas cuantas gotas de agua, se tienen que mover y desplazar. Y eso también tiene un costo. ¿Por qué de una vez y por todas el Estado no invierte en reducir real y efectivamente este riesgo, dotando de alguna manera a estas familias de una vivienda digna con los servicios fundamentales para su sobrevivencia? Y esto también es un derecho que no solamente está contenido en la Constitución, sino también que existe un pacto internacional, que es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas, donde en el artículo 11 se reconoce como un derecho derivado, un derecho humano, pues constituye un componente esencial para una vida digna para todo ser humano. Entonces, aquí, particularmente para cerrar con este punto, lo que invito es a las nuevas autoridades a tomar estas informaciones y estos datos para iniciar un plan de construcción de viviendas que no concluya con este gobierno, y para eso invitar a los diferentes sectores para que se constituya en un plan de Estado y que todos los gobiernos que gobiernen los destinos del país estén obligados a darle continuidad y terminar de una vez y por todas con esta calamidad cada vez que cae una llovizna.